Bueno, acá tenemos tres gráficos diferentes para representar el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, acá tenemos un círculo, acá tenemos una recta y acá tenemos 4 gráficos. A este por ahora no le vamos a dar mucha importancia porque es más difícil de entender. Nos vamos a centrar en estos dos. Es lo mismo, el círculo es como si yo a esta recta la uniese en los dos extremos. Pero fíjense, ¿qué otra diferencia además de la forma tengo entre estas dos imágenes? Acá solamente me dice cuándo voy a menstruar y cuándo puedo llegar a tener un bebé. Esos son los días fértiles. Pero en esta imagen, fíjense, además de la recta numérica, tengo otros dibujitos. Estos dibujitos es lo que pasa dentro de mi ovario o de mis ovarios, mejor dicho. Yo les había dicho que nosotros las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos y que mes a mes van madurando esos óvulos dentro de los ovarios. Bueno, acá tenemos entonces esa maduración del folículo, se le dice, porque todavía no es óvulo. Recién acá es un óvulo maduro. Mientras tanto tenemos un folículo. Fíjense que ese folículo se va agrandando, ¿sí? Toda una membrana que tiene dentro, hasta que esa membrana se rompe y el óvulo puede salir. Pero esa membrana queda en el ovario y fíjense cómo cambia de color. Entonces después a esta membrana se le llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y se transforma en una glándula. Eso quiere decir que produce hormonas hasta que se atrofia. Solita y sola nomás esa membrana o esa glándula ya deja de funcionar y queda chiquitita hasta que desaparece. Pero todo esto, ¿cuándo ocurre? Fíjense que acá, según lo que está pasando en los ovarios, es cómo se llaman las etapas. Toda esta etapa, mientras va madurando el óvulo, se llama fase folicular, porque estamos hablando del folículo que está madurando. Y esta fase, donde ya se fue el óvulo y me quedó la glándula y el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, se llama fase lútea. Pero les preguntaba, ¿cuándo ocurre todo esto? Vamos a la recta numérica. ¿Cuándo ocurre? Fíjense, todo un ciclo menstrual dura en teoría 28 días. ¿Pero por qué digo en teoría? Porque no todas las mujeres somos iguales. Hay mujeres que su ciclo menstrual dura 26 días, hay otras que su ciclo dura 30 y hay otras que su ciclo dura 60 días. Y eso es totalmente normal. Cada una es diferente. Pero para saber cómo es el ciclo de cada una hay que estudiarse, entre comillas, mínimo durante un año y poder ver cuándo ocurre cada etapa del ciclo menstrual. Ahora, ¿cuáles son esas etapas del ciclo menstrual? Esto decíamos que pasaba en los ovarios y esto pasa en el útero. ¿Por qué pasa en el útero? Porque cada ciclo menstrual, o sea, el día 1, comienza el primer día de menstruación. Acá dice menstruación, que puede durar más o menos entre 5 y 7 días, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, cada una es única y su ciclo es único.
Por lo tanto, a algunas le puede durar su menstruación 3 días, a otras 5 y a otras 7 y a otras 10 y está totalmente normal siempre y cuando ustedes hayan concurrido a un médico y su médico le haya dicho que es normal para ustedes. Bien, entonces, todo ciclo menstrual comienza el día 1 y ese día 1 es el primer día de menstruación. Pasan los días, termina la menstruación y mientras tanto yo estoy menstruando, en mi ovario está madurando otro óvulo. Esto ocurre a la par, no son dos cosas diferentes. Termina entonces la menstruación y fíjense que acá hay unos días colorados de rosa, coloreados mejor dicho de rosa y en distintas tonalidades esos rosas. ¿Por qué? Porque en teoría, fíjense, ¿qué pasa acá? La ovulación. Eso ocurre el día 14, pero como no todas somos iguales, puede ocurrir algunos días antes o algunos días después. Esto trae una consecuencia y es lo que acá aparece como días fértiles. Fíjense que entre el día 11 y el día 16 lo marca como días fértiles. Al medio está el 14. Fíjense acá el 14. Acá lo marca o lo colorea del 12 al 16, pero va a depender de cada una, ¿sí? Bien, entonces el día 14 o entre el día 12 y el día 16 ocurre la ovulación, la liberación del óvulo del folículo. Luego transcurre toda la fase lútea, o sea que la membrana que rodeaba el óvulo ahora se transforma en una glándula y como tal empieza a producir hormonas. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina el ciclo y vuelve a empezar. ¿Por qué vuelve a empezar el ciclo? Porque esta glándula se atrofió, o sea que dejó de funcionar como glándula, dejó de producir hormonas y se produce nuevamente la menstruación.